¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Un gusto. Ya, un amigo de Mendoza. Sí, y tuyo también. Tal cual, es verdad, es verdad. Sí. Yo no lo quería decir, sonaba arrogante. No, ningún problema. La verdad que quería proponerte un desafío. A ver si está bueno, por ahí es distinto lo que vas a hacer. Ya hay generaciones de pibes, sobre todo los que están consumiendo redes, que por ahí no saben bien qué pasó el 24 de marzo del 76. ¿Cómo se los contás? Bueno, primero les cuento que ese 24 no llegó de la nada, sino que había toda una previa muy compleja en el país, en el 75, que mucha gente descreyó la democracia en aquel momento y creyó que venía una solución drástica y se encontró finalmente con un remedio peor que la enfermedad, digamos. Un momento donde perdimos la libertad, la posibilidad de leer lo que queríamos, de ver las películas que queríamos, de perder seres queridos, de tortura, muerte, desaparición, de destrucción del aparato productivo nacional, una guerra perdida, una guerra tremenda como Malvinas. Bueno, todo eso pasó en esos 7 años de locura, ¿no? Y también hay cosas lindas para contar de ese momento, como lo que tiene que ver con la resistencia, ¿no? Una resistencia de todo tipo que tuvo esa dictadura por el lado de los derechos humanos, de los sindicalismos, pero también de la cultura. Serú Girán, la revista Humor, Mercedes Sosa, la gente que siguió cantando, que siguió a pesar de todo, teatro abierto, ¿no? Cosas que no siempre se cuentan en este relato medio monocorde de que todo fue horrendo y que como si todos nos hubiéramos rendido, cosa que no ocurrió, ¿no? No quiere decir que esté bueno, pero viste que ahora que está Sabina en la Argentina, dijo que le cuesta mucho componer, inclusive hasta se tuvo que ir con un amigo que se había separado para poder volver a escribir porque no había dolor. Vos nombrabas a Charlie, a Serú. Había que ponerle mucho ingenio porque además había palabras que estaban prohibidas, el rock en inglés estaba prohibido. Bueno, y un coraje, ¿no? Porque hay canciones muy explícitas. José Mercado era José Alfredo Martínez Dios, ¿no? Claramente. Alicia en el País hablaba de todo lo que nos estaba pasando y antes hay una canción de Charlie que dice no te dejes matar, ¿no? Los dinosaurios. Dinosaurios. Bueno, todo eso. Y todo ese movimiento potente que subterráneamente estaba, a pesar de lo que ellos pretendían, ¿no? Se siguió pensando, se siguió escribiendo, no hubo silencio en ese sentido, ¿no? Ellos impusieron un silencio, pero la gente no todo el mundo se cayó, ¿no? Ese silencio tuvo como atenuantes demográficos. A mí me da la sensación de que por ahí hubo lugares o provincias que fueron un poco más. Sí, bueno, es muy distinta las realidades que se vivieron en distintas partes del país. Estuve en algunos pueblos de la provincia de Buenos Aires donde me dijeron, sin ninguna maldad ni ninguna mala intención, aquí no hubo dictadura, ¿no? Es decir, no se sintió quizá el impacto que se sintió en las grandes ciudades o medianas ciudades. No había Falcón Verde. Claro, exactamente. Entonces, no hay vía universitaria. Claro, depende mucho de dónde estabas, cómo lo vivías, ¿no? Creo que son muchas miradas diferentes que podemos tener frente a un fenómeno tan brutal, tan abrumador, ¿no? Como la dictadura. ¿Cómo funcionó el Mundial de Fútbol en el medio de eso? Recién hablamos que hoy juega la selección mientras estamos grabando. Sí, fue muy tremendo porque fue una utilización política de un hecho deportivo muy lindo para... Yo tenía en ese momento 19 años, con enormes contradicciones, de que quería que ganara Argentina o no, o qué sé yo, de acuerdo a lo que a cómo iba a ser utilizado por esa dictadura canalla, ¿no? Finalmente, por supuesto, disfruté los partidos, festejé, pero con un sabor raro, ¿no? Como ambiguo. Ambiguo. ¿Sabías lo que estabas pasando? No, yo sí sabía perfectamente. Sí, sabía porque tenía amigos desaparecidos. Estuve en mi colegio secundario, el Manuel Belgrano, era un colegio muy politizado y hubo varios compañeros desaparecidos, o sea que no había manera de no saber. Igual yo creo que la sociedad sabía, en mayor o menor medida, pero si no el terror no hubiera funcionado, ¿no? Una de las cosas del terror es que la gente sepa a qué se atiene si se revela, y eso estaba bastante claro, ¿no? Podíamos
o el común de la gente podía no conocer los detalles, ponerle si querés, de cómo el accionar represivo, pero funcionaba tan bien que la gente se paralizó en muchos casos. Claro, porque hablábamos siempre de los 30.000 desaparecidos, de las torturas y de todo lo que eso implica y significa, pero nunca nos detuvimos en lo que genera el miedo en los demás, en los que atravesaron. Bueno, claro, época, incluso ¿no? Calvo de la Borde, que aparece en la película 1985, uno de los testimonios más conmovedores, ¿no? Del parto, Sí. mientras se secuestraba. Yo la entrevisté a ella hace muchos años, ya falleció lamentablemente, y ella contaba que algunos eran liberados para que contaran y el terror se expandiera, ¿no? Porque ese relato. Eso es terrorismo. Claro. Además, también el método de la desaparición paralizaba por lo menos al núcleo familiar. Si hacemos algo que puede pasar con la persona que está dentro, había el método perverso de la desaparición fue muy efectivo en ese sentido. Puede ser la pregunta con la que me voy a ganar mucho odio seguramente, no tuyo, pero sí de quien pueda estar escuchando. Nos quejamos mucho de los chicos que estaban en la época de la facultad o en el último año del secundario. Dijimos qué atrocidad que los tuvimos que tener en la casa en la época del COVID. ¿No era peor vos que lo viviste sabiendo que por ahí no podías volver a casa? Es otra cosa, ¿no? Yo no sé si compararía, entiendo lo que querés decir, pero no sé, son dos momentos muy diferentes, ¿no? Creo que ahí había una peste que atravesaba todo el país y que lamentablemente mucha gente acordaba con esa peste en ese momento, ¿no? Por distintos motivos ideológicos, porque estaba harta de lo que había pasado antes, porque no terminaba de entender a dónde íbamos. Así que es algo diferente, yo creo, ¿no? ¿Qué te pasa Pero con... entiendo lo que querés decir, o sea, sí, no sabías si volvías o no volvías, depende de tu nivel de compromiso o no, porque te agarraban con un libro que ellos consideraban que no... O tus no les ideas. gustaba. Sí, tanta gente que por un libro, por estar en una libreta, sin tener ningún compromiso político específico, terminó muerta, ¿no? Previamente torturada. Que Claro, eso obviamente. Eso es tremendo. ¿Qué te pasa cuando se discute el número de desaparecidos? Viste que hay una Me parte... pasa que no entro en esa porque... Una cosa de loca, ¿no? Parece que es una provocación. Igualmente les recomiendo un artículo de alguien insospechado de cercanía con la subversión, como es Hugo Alconadamón, que escribió, y lo ponen, si lo googlean en La Nación, aparece automáticamente Hugo Alconadamón desaparecido. Él publicó un informe del Ejército del año 78, donde el Ejército admite en el 78 más de 22.500 muertos, ¿no? En el 78, o sea que quedan 5 años más. La cifra muy bien, está muy cerca de la posibilidad. De todas maneras me parece muy canalla discutir la cifra porque de alguna manera culpabiliza a las víctimas, como si las víctimas fueran responsables de esa incertidumbre, cuando en realidad la incertidumbre es producto pura y exclusivamente del método elegido, que fue la represión ilegal, la ausencia de juicio, la ausencia de documentos, ¿no? Entonces ahí tendríamos una certeza si se hubiera obrado de acuerdo a la ley, pero no fue así. Por lo tanto es el colmo que al dolor de las víctimas se le sume la responsabilidad de la inexactitud supuesta de un número, ¿no? Igual como dijo el Papa una vez, ¿no? Si fueran 20... Sí, si fueran 10, ya está. 8, 2, ya está, ¿no? 1. Y fueron muchos más. Y fueron muchísimos más Claro. y es una locura. ¿Crees que después con los años ha habido utilización política de la Sí. memoria, de los derechos humanos? Sí, yo creo que nadie debe atribuirse por cuestiones políticas un tema tan serio y tan delicado. Nadie es dueño de los derechos humanos ni debería hacerlo, ¿no? Como nadie es dueño de la verdad tampoco. A mí no me gusta la apropiación de una bandera tan noble y tan argentina, de las cosas que nos podemos sentir orgullosos los argentinos, ¿no? De un ejercicio de los derechos humanos, de haber llevado a juicio a estos monstruos, después de seguir hoy hay 1000 genocidas presos, ¿no? No hay ningún país que tenga nada parecido. Fíjate, España, que todavía no está enjuiciando a los asesinos del franquismo, después de cuántos años ya, ¿no? De hecho lo decía Zapatero el otro día. Claro. ¿No? Sí. Lo dijo en el CCK. Exactamente. Sí, que dijo algo muy lindo, cambiando de tema, el mejor autor de habla hispana, Jorge Luis Borges, ¿no? Sí. Dicho por un intelectual, porque él es un gran intelectual español. Es fuerte, ¿no? Fue muy impresionante Sí, todo lo que yo creo que tiene, no tengo duda que tiene razón, pero
todavía hay gente que no lo ha leído o le tiene prejuicio porque cree que no sé qué. Bueno, léalo porque... ¿Sabes que tengo algunas discusiones internas con eso? No, pero no, independientemente de lo que el tipo decía en alguna desafortunada declaraciones públicas, también hay que recordar al Borges que fue al juicio de juntas, ¿no? No, pero, el Borges que claro, mira eso no lo sabe mucha gente. Firmó la solicitada, de los primeros que firmó solicitada, y una firma de Borges en aquel momento, una solicitada por los derechos humanos, tenía un peso muy importante. Claro, pero aparte yo creo que leerlo es algo que no sé, tema del traidor y el héroe, el Funes el memorioso, el muerto, el puñal, son cuentos que vos decís, ¿cómo este tipo dónde saca la eso? poesía, Borges y yo, que yo una cosa... No, es una maravilla que tiene que estar por fuera de toda discusión, ¿no? A mí lo que me pasa con Borges es que creo no haber alcanzado el vuelo intelectual para interpretarlo. No tiene ni uno, cualquiera puede leer a Borges. La verdad que cualquiera puede leer, quizá. Sí, me ayudas a desmitificar eso, acceder. mi mito, es un preconcepto. Pero... Vos no sos cualquiera, por empezar, un tipo formado, pero me parece que no hay que tenerle miedo. Y es una lectura que te atrapa extraordinariamente, ¿no? Te recomiendo el tema del traidor y el héroe, que es un cuento extraordinario, un título muy engañoso, que cuando llegas al final no lo puedes creer, ¿no? de lo que el tipo está diciendo en ese relato. Bueno. Hay una frase ahí extraordinaria que dice que la historia copia la historia es grave, pero que la historia copia la literatura es increíble. Y está hablando de ciertas épicas históricas que superan a la literatura, ¿no? Y él lo dice en ese cuento. Bueno, es una frase maravillosa, ¿no? Está metida ahí como al pasar en ese cuento extraordinario, ¿no? Está bueno que a veces, está bueno y por otro lado es medio lamentable, me da sensaciones amigos que tengan que venir gente de afuera a decirnos lo bueno que somos. Sí, bueno, en un país que nos encanta basurearnos todo el tiempo, ¿no? Sí, yo no me incluyo. Yo tampoco, pero hablo del colectivo. No, hay que salir de los colectivos que no nos incluyen. Yo amo este país y detesto a aquellos que lo odian. Y si no les gusta, que se vayan, qué sé yo, no sé, como dicen ellos, ¿no? Sí, hay gente que trabaja cotidianamente para desmoralizarnos, ¿no? Un país sin autoestima es mucho más fácil de controlar. Entonces, decir todo el día Argentina es una porquería, hay gente que le termina gustando eso. No se sabe muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que correrse de ahí, ¿no? Viste que en un momento, sé porque no me metías ningún tema, se habló, no fue porque sí, el momento fue después del intento de magnicidio a la vicepresidenta, que se habló de discursos del odio. Se venía hablando, pero con poco asidero. Vos que sos un hombre que le das mucha importancia a las palabras, ¿no crees que hay un poco de eso hay? No, mucho, ¿no? Mucho, hace mucho tiempo. El discurso del odio es un discurso espantoso, muy de moda en el mundo. Los famosos haters, que es gente que no tiene nada que hacer o que le pagan, en muchos casos, la mayoría que le pagan, incentivando el odio, que es un sentimiento muy bajo, muy fácil de entrar, ¿no? Porque cuando estás con bronca, estás enojado, el odio está al alcance de la mano, pero del cual no se sale. Decía Shakespeare, el odio es una bebida que uno toma pensando que se va a morir el otro, ¿no? Te morís vos, a la larga te morís vos. No cabe la menor duda. No, claro, sí. Tomás mucho odio y te vas a morir. Y podés vivir 90 años, ¿no? Pero qué calidad de vida humana vas a tener. Claro. Estás lleno de veneno. Vivir odiando, envidiando, odiando. Es como un veneno, ¿no? Así. Y bueno, lo que decía el maestro, claro, ya hace 500 años, ¿no? 40 años de democracia, ¿qué reflexión te merece? Bueno, mucho para celebrar y mucho para preocuparse y reclamar, ¿no? de lo que falta, que es tanto, porque para mí la idea de ciudadano, que es la base de la democracia, debe incluir necesariamente la inclusión social, o sea, que esa persona, además de votar y ser reconocido como ciudadano en términos cívicos, acceda a los bienes culturales, a la educación, a la alimentación, a la salud, cosa que no está ocurriendo hace bastante tiempo en Argentina, ¿no? Creo que la democracia es eso también, una democracia con contenido social, no esto de que votemos cada 2 años, que está bien, por suerte nos vamos acostumbrando. Al principio era
un lujo. Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo la primera vez que voté, que no podía creer, ¿no? Y bueno, igual me sigo emocionando cada vez que voto. A mí me pasa lo mismo. Pero... Aún cuando hay que votar 6 veces en un año. Sí, sí, pero quiero decir, no alcanza con eso, evidentemente, ¿no? En términos históricos, 40 años no es nada. No, bueno, es algo puede increíble, nunca ocurrió en la historia argentina, ¿no? El periodo más largo fue de apenas 14 años, del 16 al 30, previamente a esto. Fue el momento entre Irigoyen y la segunda Irigoyen, la caída en el 30, en el medio Alvear. Fue el periodo más, fíjate vos, 14 años. El resto fueron situaciones interrumpidas, hablando a partir de la ley Sáenz Peña, ¿no? Sí. Bueno, golpe de Estado tras golpe de Estado, y bueno, y ahora la verdad que es muy interesante estos 40 años, ¿no? Sí, hoy pareciera ser algo que escapa a la grieta, ¿no? Hoy la democracia no se discute. No lo sé, no lo sé, no sé. Me gusta. No lo sé, no tengo mis serias dudas. Hay ciertos discursos muy antidemocráticos, ¿no? Muy autoritarios, dentro de lo que circula, digamos, ¿no? Que incluso tienen la libertad para decirlo, la democracia le da esa libertad. Pero yo no estoy seguro que todo el arco político sea democrático, sinceramente democrático, no lo diría. Me parece temerario decirlo. En estas circunstancias. En estas circunstancias. Exactamente. ¿En qué estás trabajando? Estoy terminando en Güemes, lo entrego la semana que viene con todo lo que implica entregar un libro que siempre te dan ganas de retenerlo un poquito más, pero estoy muy contento, un homenaje a uno de los más grandes y muy poco reconocido por su condición de hombre del interior, término que detesto profundamente. No hay nada, no hay interior, hay Argentina, ¿no? Como esta frase ridícula, el último pueblo de la Argentina, bueno, será el primero porque está en la frontera. Claro, tal ¿no? cual. El último, esta visión portuaria, ¿no? Tan básica. Y este tipo se comió todos los garrones, fue maltratado, nunca le dieron un arma, todo lo que tuvo lo obtuvo del enemigo, digamos, por sus hazañas. Siempre Buenos Aires odiándolo. Cuando él muere, la Gaceta de Buenos Aires, Rivadaviana, dice: ha muerto Güemes, ya tenemos un cacique menos, festejando la muerte de Güemes, ¿no? Así que muy lindo hacer este libro, me gusta mucho. Qué bueno, estaremos sí, ahí esperando. Los Güemes se llama, porque me pareció muy bueno incluir a dos mujeres fundamentales, que son su hermana Macacha, que lo acompañó y que muchas veces tuvo que hacerse cargo del Poder Ejecutivo de Salta, de hecho, porque él estaba permanentemente en campaña, que es la que lo reinstala en el poder cuando lo echa la oligarquía salteña, y su querida, su amor, gran amor, Carmencita Puch, que se deja morir cuando él muere, ¿no? Una historia de amor increíble. Así que, ¿cómo no incluirlos en una biografía del querido padre de los pobres, como decía Martín Miguel de Güemes, ¿no? Me dieron ganas de que salga mañana. Bueno, en mayo, no falta tanto. No falta nada. Pasa muy rápido el tiempo. No falta nada. Felipe, gracias como siempre. Es un placer charlar con vos. Un placer, siempre es lindo charlar con vos. Abrazo grande. Felipe Piña.